Somos Casa de Dios el Jordán. Este es nuestro estudio acerca de la palabra, de la Biblia. Estamos cada semana reuniéndonos para poder hablar sobre lo que Dios está en este tiempo requiriendo de la iglesia, requiriendo del reino, de sus hijos, trayendo a nuestra vida revelación a partir del estudio de la palabra. Y nosotros estamos ubicados en Cerrada del Sauce, número 154, del fraccionamiento Rincón de la Florida, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y bueno, hoy vamos a continuar con Marcos 1. Y la semana pasada estuvimos hablando de esta parte de la tentación. ¿Quién recuerda? Levante su manita ahí en el chat para que lo comiencen a usar. Ahí en los puntitos. Ya. Bien. A ver, Carlita, díganos. Ya bajé la mano, mentira, es broma. Bueno, créame que sí estudié en la mañana, pero ahorita me bloqueé, pero sé que el Espíritu está sobre nosotros. Bueno, hablamos de que el Espíritu impulsa al Señor al desierto, aquí lo estoy recordando, leyéndolo. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y fue tentado por Satanás. Y bueno, recuerdo que compartía yo esa parte de la palabra que a mí me llamó la atención porque hablábamos justamente cómo estamos y sabemos, al inicio usted comenzó platicando de eso, de que estamos en diversas pruebas, estamos en diversas situaciones. Hablábamos de que es algo a lo cual nosotros vamos a estar expuestos todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que el Señor ya esté con nosotros. Pero pues mientras eso sucede, nosotros tenemos que gobernar primeramente nosotros, a nosotros mismos, nuestra casa, nuestra tierra, yo Carla, y en función también a ese gobierno, o sea, eso que yo de alguna manera nuestro Señor Jesucristo va haciendo en mí, ¿verdad? Porque uno va muriendo a la carne y es nuestro Señor Jesucristo el que se va glorificando en cada una de nuestras debilidades, así está escrito. Y es cuando nosotros podemos expresar ese reino de Dios y poder estar fuertes y poderosos, cimentados en esa roca firme. Y pues bueno, esas fieras son aquellas cosas que van a estar y que se van a levantar en nuestro camino, especialmente en nuestras debilidades, que es lo que el Señor ha hablado a mi corazón. Sobre todo más cuando Dios nos pide que hagamos algo específico, pues sí, el enemigo va a estar tratando así como, hey, por aquí no, nos va a estar distrayendo, ¿no? Y es lo que de alguna manera trataba de hacer con nuestro Señor Jesucristo, llevarlo como a la, sacarlo, ¿no? De la presencia de Dios, y es esa parte que Dios me ha hablado. Mantente, porque aun cuando yo lo pueda hacer de manera chusca o graciosa, pero en el momento, y lo sabemos todas, es algo fuerte, pues es una batalla, es una guerra literalmente, ¿no? Y bueno, ya esto me lleva a otras cosas, pero si no me voy a extender mucho. Pero básicamente pues hablamos de esa parte, ¿no? De cómo el Señor fue tentado, pero pues él no cae, ¿verdad? Porque él estaba firme en esa fe tan certera, en lo que Dios había dado. Y hablamos antecito de cómo él, cuando es bautizado, ¿verdad? Él ve que viene el Espíritu de Dios en forma de paloma, dice la palabra, ¿no? Entonces, el Señor estaba afirmando, estaba cimentando ese poder del Espíritu de Dios sobre de él para poder vencer esas acechanzas del enemigo. Y bueno, eso es lo que puedo compartir. Muy importante todo lo que acaba de mencionar, ¿verdad? De cómo es Dios mismo el que nos permite pasar por ese tiempo de desierto, nada fácil, como decía, esas fieras, ¿no? Muchas veces son, en mi caso, ¿no? Esos pensamientos autodestructivos tantas veces, ¿no? Ese no merecer, no suficiente, no aplico para esto, no reúno, como ayer decía la hermana Luz Esther, ¿verdad? Lo que nos compartía tan importante de, Señor, es que sí quisiera, pero tengo este impedimento, ¿no? Como varios siervos que ya hemos comentado. Pero obviamente
que cuando ya estamos en medio de esa tentación o esa situación para nosotros conflictiva, que nos conflictúa tanto, pues tenemos que clamar, ¿verdad? Y decir, Señor, si tú no acudes en mi auxilio, yo no voy a poder. Y eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús todo el tiempo. Dependencia, dependencia, no es por mi fuerza, Señor, muero una vez más a lo que mi carne quiere. No precisamente como nos dice nuestro apóstol, es un tema de cierta índole nada más, sino que aplica para tantas cosas esta parte de tentar, ¿no? A unos les gusta el pastel de chocolate, a otros nos gustan las papas fritas. Entonces, no precisamente es porque no como dulce ya no peco, ¿no? Sino que de otras formas también soy tentado, puedo ser avaro, codicioso, no solamente idólatra o fornicario es pecado, ¿no? O adúltero, como muchas veces es lo que más remarcamos y nos puede asombrar o espantar, incomodar más, pero también hay tantas formas de adulterar, tantas formas de prostituir, lo que es sano, lo que es correcto, tantas y tantas formas que todavía tenemos que ir eliminando, ¿no? Hemos estado durante muchos años intoxicados de falsas doctrinas, de, de ideologías, de una formación sistemática, ¿verdad? Que no nos permitía ver más allá, que en realidad no podemos decir que ya lo hemos logrado. Cuidado porque puede caer. Entonces, donde decimos, no, aquí todavía Dios tiene que seguir trabajando. Y Él no nos va a quitar el contexto donde estamos. Él no va a quitar las cosas que nos están causando un problema o dicen ahora ruido, ¿no? Nos exasperan, no. Por el contrario, acuérdense de aquellos que fueron a Babilonia, ¿no? De Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego estuvo más intenso, ¿no? Dijeron, ay, pobrecitos, ya bastante, es que los hayan traído de esclavos, acá bueno, cautivos, ¿no? A este lugar y aparte todo esto. Como ayer decía, ¿verdad, hermana Luz Esther? Pobrecita, mi hija ya sufrió mucho, ya no le voy a dar más sufrimiento, ¿no? Y no es porque Dios sea un Dios malo o injusto, por supuesto que no es su naturaleza, sino porque nuestra alma y nuestro espíritu para Él es más importante que nuestra carne. Este es el medio, el vehículo por el cual el cuerpo, ¿no? Aplica que estemos aquí físicamente hablando, es lo legal, ¿no? Pero más allá de lo que se ve, este cuerpo pues finalmente sabemos que va a tener su fin, está nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro propósito. Entonces, cuando nos salimos del propósito, estamos viendo solamente la tentación, la prueba, la dificultad. Y queremos que todos cambien, que ya no me busque sutana porque chismeo con ella, que ya no, por favor, que ya no me hable no sé quién, voy a bloquear a todo medio grupo, me salgo de todos lados. Eso es huir. Y bueno, hay cosas de las que la palabra sí nos pide que huyamos, ¿verdad? Dice, no te creas tan fuerte y mejor corre si te están persiguiendo. Y pide ayuda con tu autoridad, por supuesto, pero hay cosas que tienen que estar en nuestra vida, porque pues es tu casa, por ejemplo, no es tu familia, es donde trabajas, y pues no podemos estar cambiando de trabajo, ¿verdad? Ni menos de familia, entonces más bien tenemos que templarnos y hacernos a la imagen y semejanza de Dios y entender que lo que Dios nos pide es porque Él ya nos lo dio, ¿no? Él ya nos dio esa fuerza para pasar por el desierto y que esos chacales, esas hienas que se están riendo, esas cosas que están a veces también mucho más en nuestra mente que en la realidad, pues sean sujetas y digamos, sometidas al Espíritu Santo de Dios. En Él está el poder, ¿verdad? En su Santo Espíritu, y que nos lleva de la mano al cumplimiento de su propósito. Y hay una parte en la palabra que dice que podríamos estar nosotros equivocados o ser torpes, dice, ¿verdad? Incluso aquel que es torpe puede regresar al camino si deja que sea Dios el que lo dirige, ¿no? Entonces pidamos esa sabiduría de lo alto para este tiempo, que a lo mejor nuestra tentación es, me siento tentada a salir corriendo, allá no soportar esto, me siento tentada a tirar la toalla, decimos,
me siento tentada de momentos a decir, pues yo hasta aquí participé y muchas gracias por todo, porque ya se está poniendo muy difícil la situación. O Dios te dice, espera, no recibas esto todavía porque no viene de mí. Y uno dice, como Sara, ¿verdad? Le voy a echar una ayudadita al Señor porque ya se está tardando. Entonces, son muchas y muchas maneras de presentar una tentación y a veces son múltiples y ese se llamaría el día malo, ¿no? Pero nada que ninguna tentación, dice la palabra, ha sobrevenido a nosotros que no sea algo que podamos manejar con la ayuda de Dios. Gracias, hermana Carlita. Y pues vamos a continuar ya con lo que es la palabra. Vamos a Marcos 1 y vamos a ver el versículo 14, del 14 y 15. 14 y 15, por favor, me apoyas con la lectura, hermana Liz, 14 y 15. Marcos 1. Buenos días, amados. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creer en el evangelio. Nuestra boca muchas veces se va de largo, ¿verdad? Renovados y cuidados porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces ahí es también tiempo de arrepentirse, de renovar mente, de cambiar, de mejorar las actitudes que tenemos hacia las pruebas que se presenten. ¿Cómo voy a tomar la ola? Yo siempre creí que la prueba es como la ola. Viene la ola y si tú te paras de frente muy envalentonado, pues te va a dar una revolcada tremenda y vas a quedar nada más con los pelos de punta, llena de arena y sabiendo a pura sal, ¿no? Pero si tú le sabes agarrar a la ola, pues obviamente la ola pasa, pero tú no te caes. Tú estás firme, porque sabes cómo ponerte. Bueno, esa es la actitud. Es qué actitud debo tomar ante lo que Dios está haciendo en mi vida. Depende de mí que yo me siente todo el día a llorar ya porque me está pasando que me quebranta, yo tenga un arrepentimiento en un área de mi vida donde no había visto lo que Dios quiere hacer en ella. Simple y sencillamente, Señor, tengo pensamientos recurrentes de enojo, de falta de perdón, pero yo ya lo normalicé y digo, ay, es que tengo razón porque estoy de malas, porque es un tiempo difícil, porque estoy pasando por una situación de salud complicada, pues no hay dinero, como quieren que yo ande contenta, o mi familia se está portando de una forma que no es adecuada, y justificamos, pero cuando viene el arrepentimiento, Dios nos dice, tu concepto no es, tu concepto no es correcto. Arrepiéntete de esa forma de pensar de que tienes que estar dolida y enojada siempre. Arrepiéntete de esa forma de pensar de que alguien te debe algo. Si tú lo quisiste dar, dalo como para Dios. Si no te lo devuelven, allá ellos. Y llámese lo que sea, honra, tiempo, recursos, paciencia, llámese como se llame, eso no te corresponde porque es de Dios. Entonces, cuando tú dices, nada es mío, nada te pueden quitar. Jesús decía eso, ¿verdad? Decía, yo no, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. No andaba ahí, ay, no, yo que tengo que dar mi vida por esto, sinvergüenzas que no hacen las cosas bien. Y ahí está el arrepentimiento también. Ahí en esas cosas que no parecen pecado, pero sí lo son. Porque aunque no llegues delante de Dios, no lleguemos ni tú ni yo delante de Dios, ni ustedes ni yo, a decirle, Señor, es que fulano me quedó debiendo y estoy enojado, es que pasó esto y estoy molesto. Estamos rumiándolo y estamos creyendo esto es injusto, esto no debe ser, porque me pasa siempre a mí, yo soy la más tonta, que me entrego, que doy mi amistad, que doy mi casa, bueno, lo que sea. No lo diste porque Dios te lo pidió, entonces no lo diste tú.
lo dio Dios a través de ti. ¿Y a quién se lo deben ahora? Al Señor. Solo a Dios, a nadie más. Entonces, ¿dónde queda el enfado? ¿Dónde queda el que tú sientas una carga o yo sienta una carga? En nuestro orgullo, en nuestro ego inflamado que dice, no, pues es que a ti te deben porque tú eres la buena gente. Y la noble, la más noble de tu familia eres tú. La más amable de tus vecinos, la más educada de tales grupos, todos somos nosotras las más preciosas, pero finalmente Dios nos encara y nos dice, es tiempo de arrepentirte. De verdad llega a nuestras vidas. No es evangelio que solamente te dice, Cristo salva, ven a Él, que sí es cierto. No es evangelio que solamente te dice, ¿quieres sanidad? ¿Quieres dinero? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué va a querer la niña hoy? Aquí está su reino para servirle. No es así. Señor, hágase tu voluntad. Me está molestando mucho, pero hágase tu voluntad. Porque esto es bueno para mí, ejercitarme en la piedad. Es más, voy a poner la otra mejilla. Y eso no quiere decir que voy a ser una tonta, que nunca me defiendo, que no entiendo nada, que me hago la que... Pero voy a saber cuándo voy a hablar, cuándo voy a callar, cuándo es el tiempo de algo en mi vida. Y si yo quiero que mi familia mejore, cambie, que mi sociedad, que el mundo donde vivo, el sistema, sea quitado, a la que le corresponde hacer primero todo es a mí. No más ese poder y ese control puedo tener, el rendir mi vida a Dios y decirle nuevamente, voy de nuevo, te creo. Cada día, o sea, Señor, ya pasó ayer, ya acabó la cuenta de ayer. No se pudo ayer, no fui lo suficientemente sabia el día de ayer. Ok, hoy, otra oportunidad. Cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Hoy sí me quiero arrepentir. Si lo tengo que anotar, no sé si algunas de ustedes acostumbren, pues anótenlo, ¿no? Estas son mis debilidades. Esto es lo que me está fallando continuamente. Quiero ir al lugar donde esto para mí se volvió una forma de pensar y como el hombre piensa, tal actúa. Sí sabemos, ¿verdad, amadas hermanas, que los hábitos se forman así? Desde un pensamiento que luego se vuelve una realidad y se practica continuamente. Y se generan rutas neuronales, donde nosotros ya ni tenemos que estar muy concentrados, solo hacemos las cosas y generamos desde ahí los pensamientos que también son pecado. Por eso dice la palabra tan sabio el Señor, yo te digo ahora que con que lo pienses, que con que lo vivas pensando continuamente, es como que si lo deseas y lo estás haciendo, porque va a llegar el momento en que de tanto pensarlo se va a volver realidad, se va a hacer vida. Entonces, renovar la mente o participar nosotros ya conscientemente en el arrepentimiento que Dios propicia es, soy humilde, ¿va? Primeramente. Reconozco, Señor, que lo que me estás diciendo es cierto. Mi actitud ante este problema, que ya tiene a lo mejor 10 años el problema, que a lo mejor ya no ves ni a la persona con la que tenías el problema, ha sido resistirme a dar de gracia lo que de gracia recibí. ¿Qué ha recibido de gracia? ¿Qué ha recibido de gracia, hermana Silvia? Ahí, ¿me escuchan? Pues he recibido primeramente el perdón de Dios hacia mi vida desordenada y vacía y llena de pecado. Él me ha perdonado y es lo primero que he recibido de gracia. Y es donde esa parte donde el Padre sigue trabajando en mí. El perdonar, el soltar, otorgar el perdón hacia mi prójimo, hacia mis enemigos. Porque me dice el Señor, de la misma manera que te he perdonado, tienes que perdonar. La ofensa, el insulto, el rechazo. Y esto, al momento de decirlo, pues se oye muy fácil.
pero nuestra carne dice pues que se resiste, ¿verdad? Pero el espíritu resiste, el orgullo, como comentaba, el ver que no es justo esto, no me parece que sea así. Y el perdonar es decisión de cada uno, mi decisión. Yo decido si quiero vivir en la libertad, en plenitud, si quiero, y esto también manifiesta el soltar perdón hacia otra persona, aunque ni te pidan perdón, aunque te sigan haciendo las mismas cosas. Eso manifiesta en mí un corazón agradecido a Dios, un corazón lleno de en el Señor. Y como decía usted la semana pasada, a través del bautismo, pues ya todas las cosas son nuevas y deberíamos de caminar en esto nuevo. La parte que habla del perdón, porque sigo trabajando en ello, porque aún en esos pensamientos me resisto y creo que es injusto. Y es donde el Señor me dice, entonces no estás haciendo las cosas como para mí. Entonces tienes que rendirte, tienes que perdonar, tienes que soltar perdón, aunque no lo veas, aunque viendo lo contrario. Esto debe ser un estilo de vida para nosotros, el estar perdonando. Claro, perdonas y tampoco vas a ser tu amigo, tu amiga, esa persona. Marca unos límites, pero ya en el Señor, sin ofensas, sin contienda, sin ira. Entonces, esa es la parte en que yo sigo trabajando, porque yo he recibido ese perdón de Dios, porque vuelvo a fallar, porque vuelvo a pecar, no de la misma manera que antes, pero le vuelvo a fallar a Dios, le vuelvo a ser infiel y le digo, Señor, y vengo a ti y tú me perdonas por tu gracia, por tu misericordia, porque no lo merezco. Ni el lugar que yo tengo aquí delante de ti no lo merezco. Y esa misma gracia me hace perdonar y hacerme a esa persona y ver que, pues, así estaba yo también, tan dura, tan ciega. Pero ahora yo te tengo a ti. Entonces, eso marca la diferencia en mi vida. Lo que he recibido de él, eso es lo primero. He recibido muchas cosas, pero eso es lo primero que pongo delante de Dios, porque esto es lo que Él ha hecho en mí, el perdonarme y seguirme perdonando las veces que yo me equivoco y le fallo, las veces que caigo, las veces que peco con toda alevosía y ventaja, porque sí lo hago, todavía tengo mucha carne, todavía mis pensamientos son altivos, todavía me quiero vengar, todavía me quiero desquitar, todavía quiero hacer mi propia justicia, pero Él ya no me permite eso. Entonces, de esa manera, y eso es lo que yo he recibido, y puedo perdonar aun cuando no me pidan perdón, aun cuando siga sintiendo el rechazo, puedo perdonar, porque no es a mí, como decía el profeta Samuel, no es a ti a quien rechazan, es a mí. Y con eso sigo trabajando, amado. Y gracias. Gracias, hermana, por compartirnos. Por ahí creo que hay un micro que está on. Les agradezco mucho. Y bueno, vamos a continuar lo que hace falta, donde está el versículo 16 al 20. Por favor, ¿quién quiere darle lectura? De 16 al 20, de Marcos 1. Hermana. Gracias, y Carlita, adelante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí
poco más adelante y a Juan sus hermanos, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Ahí vemos el llamado, ¿verdad?, que el Señor hizo a la vida de los discípulos. Llama a 4 pescadores. Esto no es ninguna casualidad, ¿verdad? Ellos tenían una experiencia, una expertise en cierta materia, o sea, en este trabajo. Y esto era ser alguien empresario, alguien emprendedor, digamos, ¿no? Entonces Dios no llama a gente que esté en una ocupación primeramente. Sé que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, de varios predicadores, pero es una realidad. Dios llama a gente comprometida con lo que está haciendo, a gente que tiene metas, que está resuelta a hacer cosas importantes. Porque recordemos que Galilea era una región donde había más que nada un pueblo de este tipo, pescadores, ¿no? Era la orilla de un lago muy transitado y había gente común, ahí no había gente religiosa. Ahí nos puede causar asombro de cómo Dios no fue a llamar al que estaba en la sinagoga. Dios no fue a llamar al capacitado, nuevamente lo vemos, no fue a llamar al que estaba en el instituto bíblico. Y no digo que Dios no haya mandado o mande a algunos por la razón que él guste, ¿no? Pero no es la garantía, el conocimiento. Al contrario, muchas veces el desconocimiento ayuda a que uno pueda ser más humilde y enseñable. Cuando una persona viene con ciertas ideologías muy arraigadas y con creencias de tantos años, es todavía más difícil que acepte a Jesucristo, que acepte un cambio en su vida, aunque no imposible. ¿Por qué? Porque pues para Dios no hay nada imposible y cuando Él tiene un plan, pues se cumple. Y lo podemos ver claramente con el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo de Tarso, incluso él era un perseguidor, y cuando tiene un encuentro con el Señor, todo eso lo tiene por basura, dice, ¿verdad? Todo ese conocimiento tan vasto, tan profundo, un hombre formado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la palabra, de la Torá. Por lo tanto, él era judío completamente, o sea, y decía que era fariseo de fariseos, etcétera, ¿no? El gran currículum que tenía apóstol Pablo. Pero todo ese currículum le dijo, ya no me sirve, lo tiro a la basura para volver a aprender todo. Pero eso es muy extraño, ¿eh? Muy difícil de que suceda, porque cuando nos sentimos bien con nosotros mismos y que todo está suplido, pues no buscamos a Dios, es una realidad. Venimos por la necesidad generalmente. Entonces, ellos estaban ahí en su trabajo y fueron llamados y ellos aceptaron el llamado de Jesús. Pues en ese tiempo no era como que me voy de pesca como tal vez ahora, ¿verdad? Alguien dice, tengo un hobby y es me voy de pesca, no tengo un pasatiempo, no, era realmente un trabajo. Y un trabajo bastante pesado, hasta el día de hoy podemos ver que la pesca no es un trabajo pesado, pero no es casualidad que fueran ellos, porque tenían ya en el corazón ese llamado, pero hacía falta que llegara la voz correcta y les dijera, es acá. Y eso pasó cuando Jesús nos llama a nosotros, cuando el Señor nos llama, Jesucristo nos llama a dejar lo que estábamos haciendo. Eso no quiere decir que hoy nos ha tirado, obviamente, ¿no? Pero sí a dejar que eso sea lo principal o lo primordial para nosotras. Y es, sígueme y sigue trabajando, ¿verdad? Nosotras sabemos, sígueme y sigue construyendo lo que te mandé a hacer acá en la tierra. Pero el enfoque tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque ahora ya no lo seguimos sin sabiduría, ya no lo seguimos porque otros lo siguen. Es que mira, seguía eso el rey. Pues porque otro me dijo, pues porque se oye bonito, porque siento bonito, porque era de las de siento bonito. Yo era muy de siento bonito.
Yo era siento bonito cuando canto, siento bonito cuando lloro, siento bonito cuando me hinco y dejo todo el moco ahí en el piso. Y pues yo creía que eso era el llamado de Dios, no entendía que habían cosas mucho más profundas y sobre todo de tanta responsabilidad, sino que todo se reducía al sentir, al siento, al quiero, al me apapacha, al qué bonito esa canción, y cuando la cantan los hermanos yo me derramo, y eso es muy lindo, ¿no? Me sigue gustando, pero hay momentos para todo, y ya no es lo que determina que yo pueda creer que tengo un llamado. El principal llamado que todos tenemos es a ser hijos de Dios, y un hijo de Dios tiene que ser disciplinado o discipulado, tiene que entrar por la puerta, dice, no es un salteador. Un hijo de Dios tiene que entrar por la parte de la autoridad. Ese es el llamado. Ahora ya no viene Jesús, literalmente hablando, y te va y te encuentra y te llama, ¿verdad? Hey, ¿tú qué estás conmigo? No. Ahora te llama a través de una autoridad que puso sobre ti y te llama a un cambio, y es donde no está tan bonito a veces, es donde no está tan fácil a veces, pero con honestidad, cuando venimos a Dios y le decimos sí al llamado y vemos esos cambios, dices, tengo una mente en paz, puedo dormir tranquila, puedo disfrutar lo que como. ¿Cuántas de nosotras no comíamos y aquí vivíamos con un nudo en la garganta a la hora de comer? Porque no podíamos ni masticar bien, ni comer bien. Cuando dormíamos, nuestros dientes los hacíamos rechinar, ¿verdad? De tanta ansiedad, de tanta desesperación en ver nuestra vida tan complicada. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, un cambio, y seguimos a Jesús, que ya vimos hace rato ese arrepentimiento, y este es el otro paso, ahora sigue el llamado. Oye, ¿tú quieres ser mi hija? Sí, bueno, tienes que hacer estos cambios. No es nada más que digas sí, es que dejes lo que estabas haciendo y comiences a hacer lo que yo te pido. Y entonces podemos ver la gloria de Dios, porque nos empieza a incrementar la fe, nos da sabiduría para hablar, para conducirnos, nos permite liberar nuestra mente y nuestra alma de la falta de perdón, nos hace recapacitar en lo que veníamos haciendo mal y dejar de hacerlo. Y todo por eso, dice la palabra, es nuevo delante de su presencia. ¿Sí? Todo lo que Dios permite es para bien, dice su palabra. Todo lo que Dios deja que suceda en nuestras vidas es porque Él tiene un plan. Y por eso, ayer esa parte que comentaba la hermana Luz Esther me pareció muy interesante e importante connotarla, porque dice, no es la vida que me tocó, es la vida que Dios diseñó para mí, aún con esos errores que yo iba a cometer, porque estaban contemplados dentro del plan. Y no es que yo le quiera echar la culpa a Dios. Vaya, a mí me costó mucho recibir esto cuando mi autoridad me lo decía en algunas consejerías. Hija, es que así tenía que ser. Yo, no. Y por mi culpa, como te enseñan, ¿no? Es que es mi culpa, y es que es mi culpa, y es que yo. Y no es que no seamos responsables, pero tampoco podemos ni debemos vivir sepultados bajo la culpa, porque ahí no le servimos a Dios. Ok, Señor, decido pensar y creer que por algún motivo que todavía no comprendo, tú permitiste todo esto en mi vida. Y hoy que recibo este llamado tan importante a ser tu hija y obviamente discípula, y después tengo que discipular a otros, voy a ser diferente. Porque ahora te voy a preguntar, voy a andar corriendo como que se está quemando todo y tengo que salir apurada a hacer lo primero que me venga a la mente, porque eso se llama supervivencia. Y los hijos de Dios no podemos continuar en supervivencia, no podemos continuar en estrés que no nos deje dormir, en rechinar los dientes, en enfermedades recurrentes, porque no sabemos soltar delante de Dios lo que no nos corresponde. La mayor preocupación de nosotras como hijas es que el llamado sí está bien, pero ¿qué va a decir mi familia? Vamos a dejar todo por Dios, y pues no está fácil.
No está fácil decirle que sí al Señor si los demás no van a querer. El llamado es personal. Lo siento, pero así es. Y sí, la palabra dice, yo y mi casa, en la medida que tu casa también se disponga, que tu casa también se rinda. Esa es otra de las mentiras que el enemigo nos ha vendido y nos ha dicho, ¿verdad? Es que como tú ya vienes, tienen que venir todos. Es que como tú ya estás trabajando en la obra de Dios, ¿por qué los demás no? No, la palabra también dice, yo no vine a traer paz, sino que, dijo Jesús, yo vine a hacer espada entre ustedes. ¿Por qué? Porque al tener tú otro estilo de vida, discernimiento, sabiduría, etcétera, el otro te va a llamar loca o te va a decir eres una hipócrita, porque no es verdad que tú estés cambiando, solo quieres ahora hacer las cosas de otra manera para manipular, porque fuimos manipuladoras muchas de nosotras en extremo. Bueno, pues ahora tenemos que soportar la disciplina de Dios, pero es más fácil cuando lo tomamos con amor, cuando recibimos esa disciplina porque es el amor de Dios formándonos. Cuando no, pues nos va a ser una carga definitivamente. Yo lo he experimentado de las dos formas y prefiero la forma del amor, porque de la otra forma, pues no es nada grato, ¿verdad? Pensar que vivo solo lastimado o muy golpeado. Entonces, ayer bien decía la hermana también, no hay que tomar el papel de víctimas, hay que ser responsables y hay que ser objetivos y decir esto que está pasando, bueno, es consecuencia de aquello. Decía por ahí en mi familia, son polvos de aquellos lodos, ¿no? Son consecuencias de aquellas cosas que también en su momento no hice dirigida por Dios. Ahora tengo que pedir sabiduría para resolver, pero no voy a negar mi llamado ni mi propósito porque se está levantando contra mí una situación complicada. Porque aunque me salga del llamado y del propósito, va a seguir ahí. Se llama consecuencia. Bueno, asumo la consecuencia. Señor, es verdad, yo pequé. No sé cuántas veces y de cuántas formas. Sé que esto es parte de esa irresponsabilidad que tuve en tal y tal y tal situación. Ahora, ¿cómo le hago, Señor? Dime. Porque con llanto, culpa, carga, no voy a solucionar ni he solucionado nada hasta el día de hoy. Solo me he enfermado, solo me he estresado, solo he renegado, me estoy comportando como una persona que no ve claramente. Pero si tú me diriges, entonces las cosas pueden ser diferentes en bien poquito tiempo. Hay soluciones que se han dado hasta en ese día que las pediste. ¿Por qué? Porque tu mente y tu alma se sometieron a Dios y dijeron, está bien, Señor, prefiero hacer como que pierdo esto. Te lo entrego a ti porque no lo pierdo, ¿verdad? Todo es tuyo. Y por haber sido obediente y cumplir mi llamado, tú me vas a galardonar, porque está escrito también en la palabra. ¿Y qué a nosotros? Dijo Pedro. ¿Qué habrá para nosotros? Dijo Pedro. Y Jesús no le dijo, ay, Pedro, qué interesado eres. ¿Tú qué andas pidiendo? ¿Qué te pasa? Sírveme y ya cállate. No, él le dijo, hay 100 veces más de lo que tú has dejado. Si tú dejaste una casa, vas a tener muchas casas. Y está hablando de hogares más que nada. Si tú dejaste la familia por seguirme a mí o te dejaron, ¿va? Que es lo que más sucede, no es que tú dejes, pues vas a tener familia en el reino. Si tú dejaste a lo mejor una carrera exitosa por delante, por servirme, y no ganas igual y no tienes el mismo reconocimiento, pues yo te voy a dar una carrera mejor que es seguir a mi hijo. Entonces, todo tenemos que verlo así y también te voy a añadir todo lo necesario, dice Mateo 6:33, cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nada te va a hacer falta, porque también dice Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a hacer falta. Entonces, estas palabras nos deben de animar a seguir adelante en el propósito de Dios. Si el propósito de Dios para ti, para mí era, pues que seamos como Barney, ¿verdad? Con una familia feliz. y como es, con un fuerte abrazo y un beso te diré, decía la canción, ¿no? Y que todo está bonito y que nada se levanta en contra de ti, pues obviamente por eso sientes a veces decepción.
o sentimos, y el deseo de decir, pues hasta aquí llegue, o no es como me lo están planteando. Pero cuando leemos y recibimos revelación, nos dice la palabra que el llamado es personal y las promesas de Dios se van a cumplir en el sí y en el amén. ¿Qué esperamos ver hoy de Jesús, de la palabra, del verbo? Si esperamos seguir viendo grandes cosas, como decimos, ay, es que con la tembladera y el que se cae uno y el revolcarse, el llanto, en fin. Si esperamos ver eso para creer, entonces somos como Tomás. Es que tiene que ser de la forma antigua, porque si no, pues no lo creo. Y vaya, Dios lo puede usar, pero habrá un día que Dios no puede usar eso para llamar tu atención y solo te va a decir, cree, confía, obedece y no te va a hablar. Y tú y yo le estamos preguntando, sí, ya estoy en el llamado, Señor, pero ¿y qué? ¿Y qué sigue? Camina, te dice Dios, camina, continúa. Ya sabes hacer lo bueno, hazlo. Deja de cuestionar, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Hacer lo bueno es de Dios. Hacer las cosas correctamente vienen de Dios. Organizar nuestra vida viene de Dios. Y en el dejar nuestra religiosidad y seguir el propósito de Dios, entonces todo se simplifica porque vas viendo que aquello que hablando 500 veces con tu hijo no lo podías resolver, Dios lo hace cuando tú le crees. Que aquello que con un vecino que te peleaste no había posibilidad de reconciliación, Dios lo hace y te da gracia para poder hablar. Y si te tienes que disculpar, pues también lo vas a tener que hacer. Y esa es la parte de, ok, hay consecuencias o réplicas de lo que hice mal, pero ahora tú estás conmigo y yo puedo resarcir el daño. Yo puedo también aprender a poner ciertos límites. Yo puedo ser sabia. Ya tengo esa autoridad de parte tuya. Ya no estoy sometida a lo que otro quiera y diga en el momento que quiera y diga. Pero no tengo que responder enojado, no tengo que responder molesto, simplemente con la verdad y que Dios le hable a cada corazón de lo que tiene que hacer. Porque si no, pues yo vuelvo a manipular. Y si no dejo de hacer las cosas así, van a seguir viniendo más y más consecuencias. Entonces Dios lo que quiere es que estemos en paz. Llamados a paz fuimos, dice su palabra. Y que Él va a pelear nuestras batallas también, nos está diciendo continuamente. Tú adórame, ¿qué nos dice el apóstol? Por la enseñanza que nos da los miércoles. Toma el monte de la adoración, toma el monte de Sión, mantente ahí en ese monte. Señor, no entiendo nada, pero te adoro. Ese es tu llamado principal. Señor, no estoy conforme, pero yo te alabo. No creo que debería ser así, pero tú sabes más que yo te voy a seguir adorando. Es que tú eres lo único verdadero que hay en mi vida, lo único santo, lo único perfecto. Yo voy a seguir acá. Aunque digan, pues ya todos se fueron y hay que siguen, la única que está creyendo eres tú. Pues no importa, porque no estás sola, el Espíritu de Dios está contigo. Y Él y tú ya son lo que se necesita, la palabra, el Espíritu y nosotros. Así nos enseñó Apóstol Juan. ¿Sí? Estos hermanos estaban haciendo que un trabajo, ¿verdad? Volviendo al tema de la palabra. Echaban la red, remendaban las redes. Parecía todo como tan tranquilo. Como cuando tú y yo recibimos a Cristo, ¿qué estábamos haciendo? Trabajando, yendo por los niños, dejando cosas aquí, haciendo cosas allá. Nuestra vida no era una vida no estábamos en el seminario bíblico, no estábamos todos los días madrugando leyendo la palabra y por eso Dios llegó. No es cierto. Él propició el encuentro. Y fue ahí donde nosotros estábamos haciendo estas cosas. Pero ellos que dijeron, está bien, dejamos las redes. Tú y yo no hemos podido ser tan radicales, es una realidad. Vamos dejando como que una red, pero por allá teníamos otra y dejamos otra. Algunas de nosotras el Señor nos dijo por un tiempo, no hagas nada.
Y yo me resistía, no sé si les pasó, hermanas. Pero yo hubo un tiempo que Dios me dijo, no hagas nada. Y saqué a mi hijo del más pequeño de la guardería. Y cría a tus hijos. Y era para mí tan complicado. Perdónenme, muchas de ustedes son solo mamás, pero yo tenía otros retos y otras ideas. Mucho más independientes. Pero obedecí, porque saben, no a la primera, porque me caí, porque perdí cosas, porque me estaba volviendo medio loca por no obedecer. Y dije, pues esto es a causa de que yo no estoy oyendo la voz de Dios y haciendo lo que me pide de quédate en tu casa. Muestra a tu familia la nueva criatura que estoy formando en ti. No esperes que te reconozcan porque no lo van a hacer. Antes bien, van a vivir enojados porque vas a estar en el espíritu y vas a estar pendiente de lo que ellos quieren hacer mal y tú en oración vas a detenerlo. Y obviamente sus espíritus no van a estar contentos. Pero ese es tu trabajo, por eso yo sé que mi trabajo principal lo cumplí. Que es mientras tú crías a los hijos, y así dice la palabra. Instruye al niño, no dice instruye al treintañero en su camino. Ya no. Instruye al niño en su camino. Ya instruimos, ya nos quedamos, dimos ejemplo, hicimos las cosas como Dios nos las pidió. Ahora, ¿qué nos queda? Seguir pidiendo misericordia, dar ejemplo, por supuesto. Pero no puedes cuidar a un grande como cuidabas a un niño, porque él ya tiene que tomar responsabilidad de sus actos. Por eso hay tantos niños tipo Chabelo, diríamos, tantos grandes tipo Chabelo que siguen siendo como niños y no saben tomar decisiones porque los papás les quieren vivir la vida, sobre todo la mamá. Aquí en nuestra nación de México, ¿verdad? Que ahí el matriarcado está en potencia, ya está grande, pero yo le tengo que seguir haciendo y diciendo, dirigiendo y quitando y poniendo. Claro, mientras vive en tu casa tiene que haber normas y reglas, pero él sabrá tomar o ella sabrá tomar sus decisiones y obviamente tendrá sus consecuencias. ¿Por qué? Porque luego la religión nos enseña también a que tú no le puedes servir a Dios porque tienes que estar en tu casa. Oye, pero si ya tu hijo tiene 20 años, mismo que no pueda agarrar un cereal, ¿verdad? Y esperar a que tú llegues. No nos podemos ir a extremos, tenemos que ser responsables en todos lados, pero cuando Dios nos pide, tienes que estar en mi presencia, tienes que ser lo primero. Por eso estaban Marta y María como ejemplo. Porque ¿qué le dijo María a María? Ella eligió la mejor parte. ¿Y qué le dijo a Marta? Ay, andas tan turbada, tienes tanto afán, andas creyendo que por tus fuerzas vas a hacer las cosas mejor. Cuando tienes que venir a escuchar la instrucción para que Dios te dé dirección y sabiduría. Y entonces el camino va a ser más fácil. Todo lo que hacemos, amadas, es para Dios. Lo decimos continuamente. Claro, podemos estar haciendo comida y barriendo y limpiando y haciendo y poniendo y vendiendo las que vendemos y todo lo que tenemos que hacer para Dios. Obviamente. Pero también tenemos que tener nuestro tiempo de altar con Dios y no solo es el altar con la familia. Es tu tiempo con Dios, donde tu alma queda expuesta, donde tú le tienes que rendir todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que te pasa en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, para poder levantarte con nuevas fuerzas y seguir adelante en este llamado. Por eso nos cansamos tanto, porque nuestro nivel de intimidad es poquito, porque es que tengo mucho que hacer y luego cómo voy a dar mal testimonio. Cuando Dios, yo sé que lo han experimentado, cuando Dios te pide tiempo, te devuelve tiempo. Y no precisamente que ahora tengas más tiempo, pero alguien llega y hace algo por ti. Alguien, y te vas a ir caminando y te dicen, yo te llevo el mandado, yo te ayudo. Hay muchas formas en las que Dios opera para que todo esté en tiempo y forma, pero que Él sea siempre lo primordial. Esa es una forma práctica de ver el llamado de Dios. Porque yo sé que todas ya lo aceptaron, que ya todas recibieron a Jesucristo, las que estamos aquí, la mayoría o todas ya fuimos bautizadas. Ya hemos pasado por tiempos críticos de desierto, pero ahora es tiempo del llamado. Ya hemos pasado por el arrepentimiento. Así que hoy es el día que Dios está llamando a nuestra puerta y nos está tocando y nos está diciendo, quiero cenar contigo, hola, ¿tienes tiempo?
Porque si viniera alguien muy importante, decimos, sí, cómo no, ¿a qué hora? Si ya estoy lista, ¿no? Bien cambiadita, bañadita, perfumada, cómo no. Pero cuando viene el Señor y dice, tengo hambre de ti, también quiero comunicarte algo, te necesito, hija. Quiero derramar de mi espíritu sobre de ti en amor. Cuando a dos tienen necesidades. Eso lo vimos en el estudio del miércoles. ¿Cuál es la agenda de Dios? ¿Qué es la necesidad que tienes? ¿A qué hijo le tengo que hablar? ¿A qué persona? ¿Por quién tengo que orar? Dejemos de pensar que el llamado de Dios es puro deleite y pura vacación. El llamado de Dios es un trabajo muy importante. Nosotras tenemos un trabajo muy importante, más importante que el del CEO en una empresa muy reconocida o renombrada, porque somos las hijas del Dios Altísimo. Y con nuestro testimonio, aún sin palabras, muchos van a ser ganados. Muchos van a venir al Señor. Entonces, nos pongamos en actividad consciente y digámosle a Dios, está bien, entra a cenar. ¿Qué me quieres contar, papá? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu proyecto? Y Dios te va a venir a decir, yo nunca he dejado de estar aquí, pero tú me cerraste la puerta. Yo sí quiero que se cumpla lo que te dije, pero tú dijiste, lo voy a hacer a mi modo. Regresa en totalidad, no por partes, sin miedo. ¿Qué más nos puede pasar? Si la Biblia dice, con Cristo ya fui crucificado juntamente. ¿Qué más? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es mi temor a veces? Que nos digan cosas, ya lo han hecho, ¿verdad? Que no nos vean aptos, también ya lo han hecho. Que se molesten algunos alrededor porque tú ahora quieres obedecer, también ya lo han hecho. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. Todo lo que fue es lo mismo que será. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es decirle hoy a Dios, hágase tu voluntad. Porque la autoridad de Dios trae paz a nuestra vida. El control de Dios trae orden. La revisión de Dios, que generalmente es a través de una autoridad, de nuestras tareas que mandamos para que nos las revisen, de lo que tenemos que abrir nuestro corazón que nos cuesta, para que nos ayuden a alinearnos nuevamente al propósito de Dios. Ahí está la clave.